En eso de andar por la vida, una de las suertes que tiene uno es la de tener algún amigo. Es escaso y de una riqueza inconmensurable esto de la amistad. Uno de ellos también se gana la vida por ahí subiéndose a los escenarios de Dios, y a los que no son de Dios también se suben. Qué remedio. Él se llama Miguel Gila y lo reconocerán fácilmente con su boina y un sombrero. Hay un teléfono que lleva aquí siempre, un teléfono que no conecta nunca en ningún lado, lo cual evidentemente le permite hablar con quien quiere. Miguel una vez, hablando eso de cosas de chiquillos, me dijo que para él eso de los niños no eran más que locos bajitos. Y si uno se fija bien, se da cuenta que bajitos son. Eventualmente bajitos, pero bajitos. Y están locos. Viva con ellos y sabrá lo maravillosamente locos que están los niños. Lo que les pasa, pobrecicos, es que caen en manos de los adultos. Y los adultos les recortan estas alas mágicas con las que los niños vienen de fábrica y los convierten en algo a su imagen y semejanza, con el evidente deterioro de la especie que uno encuentra andando por la calle. Yo personalmente, como en eso de los adultos no encuentro ninguna ventaja. Encontré una vez. A menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuento, cae a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Y cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Y nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota.
Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Y nada ni nadie puede impedir que sufra, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós. Dos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir, y nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, usted le permite hablar con quien quiera. Miguel una vez, hablando eso de cosas de chiquillos, me dijo que para él eso de los niños no eran más que locos bajitos. Y si uno se fija bien, se da cuenta que bajitos son. Eventualmente bajitos, pero bajitos. Y están locos. Viva con ellos y sabrá lo maravillosamente locos que están los niños. Lo que les pasa, pobrecicos, es que caen en manos de los adultos. Y los adultos les recortan estas alas mágicas con las que los niños vienen de fábrica y los convierten en algo a su imagen y semejanza, con el evidente deterioro de la especie que uno encuentra andando por la calle. En eso de andar por la vida, una de las suertes que tiene uno es la de tener algún amigo. Es escaso y de una riqueza inconmensurable esto de la amistad. Uno de ellos también se gana la vida por ahí subiéndose a los escenarios de Dios
y a los que no son de Dios también se suben. Qué remedio. Él se llama Miguel Gila y lo reconocerán fácilmente con su boina y un sombrero. Hay un teléfono que lleva aquí siempre, un teléfono que no conecta nunca en ningún lado, lo cual evidentemente... Yo personalmente, como en eso de los adultos no encuentro ninguna ventaja. Encontré una vez. A menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuento, cae a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos